Ciao a tutti, hoy te traigo un hermoso tutorial donde te voy a enseñar a hacer paso a paso este cuello infinito que realmente es muy fácil de hacer a pesar de que se vea un poco complejo este punto. Realmente quiero confesar que me tenía muy ilusionada esta combinación de tonos mezclado con este punto que me inspiró perfectamente para hacer este cuello. Así que te invito a ver este tutorial. Bien, estos son los materiales que vamos a necesitar para crear este cuello. Vamos a necesitar entre 100 a 150 gramos de lana acrílica, ya que será utilizada, este proyecto será utilizado para momentos en donde haga mucho frío, por ende es bueno optar por una lana que te dé calor. Vamos a necesitar una agujeta número 5. Vamos a necesitar también una aguja lanera para dar terminación, tijeras y lo que sería una cinta métrica. Si te estás preguntando qué marca es esta, hoy me fui por la marca Lion Brand, específicamente la línea Mandala. Esta combinación de colores me encanta, es un matizado que viene en esta tonalidad de colores. El código en específico es el 215. E igual tú puedes hacer tu cuello en tonos lisos, digamos, de un solo color. Y si te fijas aquí, trae 150 gramos, lo cual es perfecto para este proyecto. Bien, así que comencemos. Y bien, vamos a empezar con nuestro respectivo punto de inicio. Yo suelo hacerlo de esta forma. Bien, y para la base vamos a trabajar en números impar. ¿Por qué te comento esto? Bueno, porque si tú quieres modificar el ancho de tu cuello, simplemente basta con que tú a la base la termines o la inicies más bien en números impares. Bien, vamos a hacer, en mi caso, vamos a hacer 41 cadenas más una cadena que nos va a ayudar para trabajar lo que sería nuestra primera fila. Bien, vamos a tomar hebra, a ver si se enfoca, bien. Y vamos a hacer una cadena y vamos a hacer esto hasta lograr la cantidad de cadenas que queremos. En mi caso 41 más una que me permitirá subir para la próxima fila. Bien, y bien, vamos a iniciar con lo que llamaría yo un medio punto a medias. ¿Y por qué a medias? Bueno, porque no lo vamos a cerrar completo. Bien, vamos a pasar a lo que sería la segunda cadena. Vamos a tomar hebra, pasamos, y el medio punto en realidad debería de pasar esta hebra por estas tres, pero como es a media, como lo he llamado yo, la pasamos solo por las primeras dos. Bien, ok, entonces vamos a saltar esta cadena. Bien, tomamos hebra, pasamos a la próxima cadena, tomamos hebra sin cerrar, estiramos, volvemos a tomar hebra, pasamos, ¿ves? Y una vez tenemos montado en el ganchillo estas 6 hebras, vamos a cerrar. Bien, y vamos a hacer una cadena. Bien, ahora vamos a hacer lo que sería otro medio punto a medias, en donde en vez de cerrar con las 3 hebras voy a cerrar con las primeras 2. Bien, y vamos a tomar hebra, saltamos esta cadena y pasamos a la próxima. Tomamos hebra, no cerramos. Bien, aquí ya tenemos 4 hebras montadas en el ganchillo. Tomamos hebras nueva vez, y ya que tenemos estas 6 hebras montadas en el ganchillo, cerramos. Bien, hacemos una cadena. Bien, y hacemos otro medio punto a medias. Si te fijas, se está repitiendo lo mismo del inicio. ¿Ves? Vamos a saltar nueva vez una cadena, tomamos hebra, saltamos una cadena, vamos a la próxima, tomamos hebra sin cerrar, aquí ya tenemos 4 hebras montadas en el ganchillo,
tomamos hebra nueva vez, bien, y cerramos, bien, hacemos una cadena y hacemos un medio punto a medias porque no cierra completo. Bien, básicamente eso es lo que vamos a estar repitiendo por todas las cadenas que hemos hecho. Te lo digo una vez más, bien. Entonces vamos aquí a tomar hebra, saltamos esta cadena y pasamos a la próxima. Bien, tomamos hebra, estiramos, bien, montamos hebras en el ganchillo, pasamos. Una vez tenemos estas 6 montadas en el ganchillo, cerramos, bien, hacemos una cadena y continuamos. Vamos a hacer otro medio punto a medias, bien, tomamos hebra, saltamos una cadena, pasamos a la próxima. Aquí tengo un pequeño nudo. Bien, tomamos nueva vez hebra, pasamos, tenemos ya 6 montadas en el ganchillo y aquí cerramos. ¿Ves? Hago una cadena y simplemente eso es lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar aquí. Y bien, ya yo aquí me encuentro finalizando la fila, en donde vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. En esta cadena donde ya habíamos hecho esta especie de punto, ahí mismo, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a hacer un medio punto a medias, es decir, no cerramos completo. Tomamos hebra, saltamos esta cadena, pasamos a la próxima. Bien, no cerramos, tenemos 4 en el ganchillo, 4 hebras, pasamos nueva vez y ahora que tenemos 6 en el ganchillo, cerramos. Bien, vamos a hacer una cadena y ahora vamos a hacer un medio punto, es decir, lo vamos a cerrar completo. Bien, cabe destacar que te debe de dar la misma cantidad que hiciste de cadenas. En mi caso tengo aquí 41 puntos porque hice una base de 41 cadenas. Bien, vamos a subir con lo que serían 2 cadenas, ya que vamos a estar trabajando con un medio punto. Bien, vamos a hacer un medio punto en lo que sería este tercer punto, tomando en cuenta que subimos con 2 cadenas y aquí, que sería la parte del medio punto de la fila anterior, ahí vamos a hacer lo que sería nuestro medio punto a medias. Bien, cerramos a media, tomamos hebra, saltamos este punto y trabajamos en el próximo. Vamos a tomar hebra, estiramos, tenemos 4 hebras montadas en el ganchillo, tomamos hebra nueva vez, estiramos y una vez tenemos 6 en el ganchillo, cerramos. Bien, hacemos una cadena y en ese mismo punto, como hemos estado haciendo en la fila anterior, tomamos hebra y hacemos un medio punto a medias. Bien, si te fijas, estamos repitiendo lo mismo que hicimos en la fila anterior. Bien, tomamos hebra, saltamos este punto, ¿ves? Y en el próximo pasamos, estiramos, pasamos nueva vez y cerramos. Bien, hacemos una cadena y en ese mismo punto hacemos un medio punto a medias. Bien, tomamos hebra, saltamos nueva vez, pasamos, estiramos hebra, pasamos nueva vez y cerramos. Hacemos una cadena y en ese mismo punto hacemos un medio punto a medias. Si te fijas, eso es lo que vamos a estar haciendo por toda la fila de este proyecto. Por eso en un inicio te comentaba que es súper fácil hacer este cuello, porque de ahora en adelante vamos a estar repitiendo lo que sería la fila número 1
y la fila número 2, que básicamente es un tema aquí del inicio, porque es lo mismo. Bien, lo voy a hacer una vez más. Saltamos este punto, ¿ves? En el próximo tomamos hebra, tenemos 4 montadas en el ganchillo, tomamos hebra nueva vez, ¿ves? Y cerramos. Bien, aquí hago una cadena y en ese mismo punto hago un medio punto a medio. Y bien, ahora solo queda continuar haciendo lo mismo que hicimos en la fila número 1 y en esta, de lo que va en esta fila, continuar repitiéndolo hasta lograr el largo que queramos que tenga nuestro cuello. Bien, así que yo voy a continuar y más adelante te voy a enseñar cómo darle terminación al cuello. Y bien, ya aquí finalicé, que ya le voy a enseñar, estoy demasiada emocionada con este acabado de matizado. Y bueno, ya aquí al finalizar simplemente hice una cadena para asegurar el proyecto. Como ya lo que queda es unir las piezas, voy a sacar hebra. Si es muy larga, simplemente tú corta lo que veas necesario. En mi caso no me pareció muy larga, así que lo hago así justo aquí, ¿ves? Asegurando esto. Pero wow, yo tengo que tomarme unos segundos para mostrarle este matizado. Miren qué belleza, es increíble. Yo la verdad confieso que este proyecto me tenía muy ilusionada, tanto por este tipo de punto. Miren qué bello queda este punto, que a simple vista ustedes saben se ve complejo, se ve difícil de identificar, incluso de pensar cómo fue que se hizo el punto, pero que ya ustedes en el transcurso del video han visto que es un punto sumamente fácil de hacer. Entonces este punto combinado con este matizado me tenía a mí de verdad muy ilusionada por ver el proyecto final, y de verdad que no me ha decepcionado para nada. Miren eso. Vamos a pasar a lo que sería el paso final. Antes me gustaría recordarte que en la caja de descripción te dejo todos los detalles de este cuello, así como el link del hilo que estuve utilizando y las medidas que tuvo este cuello al finalizarlo, ya sea tanto el ancho como el largo. Bien, para unir estas dos piezas tenemos dos opciones. Podemos utilizar lo que es la misma aguja con la que estuvimos trabajando el proyecto, y haciéndolo con una agujeta deberíamos entonces de finalizarlo con un punto deslizado. Esta opción es válida, pero a mí no me gusta mucho porque, al menos en este caso, por el tipo de punto que estamos trabajando, porque eso haría que se vea esta pequeña costura, identificando inmediatamente que este sería la parte revés del cuello. Por lo que me gustaría más dar terminación con lo que es una aguja lanera, ya que para el usuario será más fácil, al menos yo porque soy perfeccionista, simplemente ponérsela del lado que quiera, porque se va a ver prácticamente invisible la costura. Si lo hacemos con lo que es una aguja lanera, es muy sencillo porque vamos a estar uniendo las piezas de esta manera. Si te fijas, estaríamos trabajando por esta parte de aquí y estaríamos haciendo una especie, ¿ves? Aquí estaremos pasando entre esas hebras, así, 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 de manera tal que se va a ver como si fuera una secuela de este punto y este aquí. Pero eso ya queda opción tuya, porque evidentemente hacer la terminación con esta agujeta te va a permitir terminar más rápido y unirla más rápido. Bien, para esto es sumamente fácil.
Y bien, así quedó la costura. Aquí quedó un poquito más abierta, que puedo reforzar ahora cuando vaya a esconder esta hebra. Así queda del otro lado, que a simple vista no se identifica mucho dónde quedó la costura, y mucho menos de esta parte. Ya sí queda opción tuya si quieres. Una vez ya termines de unir, puedes reforzar si te sobra hilo y es poca cantidad que ni siquiera te sirve para otro proyecto. Simplemente cuando llegues al final puedes reforzar haciendo nueva vez esta especie de costura que habíamos hecho, y ayuda muchísimo a lo que es el cuello a que se mantenga mejor. Bien, ahora simplemente nos queda esconder hebra, que eso es algo muy sencillo, que ya quedaría a gusto tuyo. Yo lo suelo hacer así, entrándolo por un punto y hago un nudo. Listo. Y bien, así quedó este hermoso cuello, que la verdad no es bastante largo, pero sí hace su función porque da 2 vueltas en el cuello. Recuerda que en descripción te estoy dejando por escrito las medidas exactas que tiene este cuello, así como el link para que puedas conseguir esta lana en caso de que quieras utilizar este mismo color. Bien, aquí se puede apreciar mejor este matizado, que realmente se ve muy bonito. Este punto ya ustedes vieron que es sumamente fácil de hacer. Y qué hablar aquí de la costura. Miren que casi no se nota nada. Realmente me encantó hacer este video para ustedes. Espero que me dejen en los comentarios qué les pareció, y si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que yo tenga un nuevo video. Chao, chao.